Ahora, sectarios, aquí tengo el juego de rol Más allá de los eones, en particular el libro básico. Se trata de un juego de rol que se financió por mecenazgo, ha llegado a los mecenas con un poco de retraso, pero bueno, ya lo tenemos en mano desde hace varias semanas. Si comenzamos a echar un vistazo, vemos que el libro es en tapa blanda, en rústica, en interiores a todo color, con algunas ilustraciones bastante chulas, como podemos ver. Y tiene un fondo de pantalla, un fondo de página en blanco que hace que la lectura sea bastante agradable para los ojos y un tamaño de letra bastante más que aceptable. Al menos para los que ya peinamos canas lo agradecemos. ¿De qué trata este juego de rol? Obviamente está basado en los mitos de Tulu. Aquí vemos la editorial Ex Regnum. Y si echamos un vistazo a la contraportada, dice, bueno, ¿estáis listos para enfrentar lo inimaginable? En un mundo impregnado por la aterradora influencia de los mitos de Tulu, obviamente, existen fuerzas ancestrales dispuestas a ofrecer su poder, a cambio de un precio. Y esto de ofrecer el poder a cambio de un precio es bastante importante en este juego. ¿Serás lo suficientemente valiente para aceptar un pacto con dioses oscuros y enfrentarte a lo desconocido? Más allá de los eones es un juego de horror en el que interpretarás a investigadores atrapados en intrigas sobrenaturales, en una lucha constante contra el terror cósmico. Domina habilidades únicas otorgadas por contratos místicos con seres como Yog-Sothoth, Nyarlathotep o Tulu. De hecho, veremos que la lista de entidades que ofrecen pactos es bastante extensa. Es de hecho, creo yo, uno de los buques insignias de este juego. Y descubre el verdadero alcance de tus elecciones. Este volumen incluye reglas detalladas para gestionar la salud mental, la tensión emocional y el cansancio físico de los personajes, así como un completo sistema para crear personajes con profesiones, trasfondos y habilidades específicas adaptadas a diversas épocas históricas. Por un lado, vamos a ver que hay diferentes épocas, de hecho se pasa bastante a lo que se llama la llama de Tulu, porque tenemos la época clásica, hay una época clásica me refiero a principios del siglo XX, la actualidad, inclusive una post-apocalíptica, aunque no está muy bien detallada. Bien. Encontrarás además potentes objetos místicos, herramientas alquímicas y rituales secretos que ampliarán tus posibilidades de investigación. Prepárate para enfrentar el horror primordial y descubrir hasta dónde estás dispuesto a llegar por el poder que yace más allá de los eones. Y bueno, el libro pues, tiene un sistema de juego llamado 100 Eons. Es un sistema porcentual, así que es fácilmente adaptable a la llama de Tulu y viceversa. Aunque no es exactamente la llama de Tulu. Recordemos que no hay ni el sello de Chaosium ni nada similar. Un sistema de mejora de armas, descripción de 2 organizaciones secretas completas. Además, en esta ambientación es bastante importante el tema de las organizaciones secretas. Hay 2 muy detalladas, que son las que hacen aquí referencia a organizaciones secretas completas, en las que los jugadores pueden llegar a hacerse miembros que de una manera u otra están luchando contra las influencias de los mitos, pero hay algunas otras organizaciones que también están descritas bastante más por encima en este libro, básicamente 1 o 2 parágrafos con una descripción bastante superficial, que pueden ser que estén a favor de los mitos de Tulu, es decir, que estén apoyando el advenimiento de algún dios en particular o ayudando a los secuaces de un dios, o algunos que sencillamente pues esté interesado en la obtención de información, obtención de recursos y bueno, los mitos sean sencillamente otro recurso más con el que trabajar. Pactos con los dioses. Recordemos lo que hemos comentado antes, de que se pueden llegar a hacer pactos con entidades sobrenaturales, normalmente son dioses, pero no siempre no siempre lo son, para obtener pues bueno, habilidades y poderes especiales. 6 grimorios y una aventurita, que es un one shot bastante sencillito, 2 noches a bordo. Si echamos un vistazo al índice para hacernos una idea de qué va este juego, bueno, tenemos una introducción, la creación de los personajes, que aquí ya podemos ver que hay bastantes paralelismos con la llamada de Tulu: carisma, constitución, destreza, educación, fuerza, inteligencia, poder, es decir, las características.
Profesiones, trasfondos. Tenemos un trasfondo trasfondos para la actualidad, para 1920, para 1800, y para un post-apocalíptico. Así, aquí tenemos las cuatro orientaciones. Ventajas: creación rápida de personajes, habilidades físicas, sociales y conocimientos. El sistema de habilidades, por cierto, es porcentual, ya lo he comentado antes, es decir, las habilidades tienen un porcentaje y ya es de tirar un dado de 100 y sacar igual o menos. Así que no es el sistema de la llamada de Tulu, no es el sistema de Tulu de 100, no es el sistema de Delta Green, pero es un sistema que es fácilmente adaptable a dichos juegos. Aquí tenemos, la descripción del sistema de juego, que son 4 páginas, es decir, no se han ido por las ramas. El combate, que ya tenemos un poco más de chicha, pero bueno, es una página más, son sobre todo más detalle para el índice. Orden de acciones, acciones durante un turno de combate, atacar cuerpo a cuerpo, atacar a distancia, atacar a 2 manos, bueno. El sistema de locura, que tenemos estabilidad mental y algo que es el sistema de tensión. El sistema de tensión es la facilidad que tiene tu personaje de no mostrar tics nerviosos cuando está en momentos de tensión. Es decir, cuando se encuentra normalmente sufriendo daños psicológicos debido a los mitos. La magia, lanzar hechizos, objetos, armas, y esto me ha llamado mucho la atención: opiáceos, porque también tenemos 2 drogas. Entre aventuras, esta parte me recordó a Delta Green, es decir, ¿qué puede hacer nuestro personaje entre aventuras? Podemos ver, recuperación física, recuperación mental, conseguir armas, equipo, conseguir hechizos de un grimorio, aprender hechizos de un grimorio, es decir, leer libros, buscar en un grimorio, buscar información, buscarlo, encargar un objeto potenciador, unirse a una organización secreta, crear un objeto, es decir, creación de objetos mágicos, estudiar o mejorar una habilidad. Me recuerda bastante esto a Delta Green. Organizaciones, aquí tenemos las dos completas, una son los Rosae Crucis y la otra son los Templarios. Y más abajo vemos que hay varios... ¿dónde están? Otras organizaciones que son estas que están muy poco detalladas. De hecho, podemos ver que en un par de hojas se detallan un montón de ellas. La Sociedad del Círculo Estelar, los Guardianes del Abismo, Esencias Prohibidas, Cazadores de Abominaciones. Que, bueno, esto por el nombre ya deja bastante claro de qué van. El Culto de la Eternidad Oscura, estos seguramente van, como os podéis imaginar, del otro bando. Y la Liga de Investigadores Arcanos, que son, pues eso, investigadores y agentes libres. En lugar de un bestiario, tenemos una lista de dioses y los posibles contratos que dan. Observemos que dice dioses, pero sí, tenemos a Yog-Sothoth y a Zozet, pero también tenemos al padre Dagón, que yo no lo considero un dios. Tenemos a Tulu, que de hecho es un primigenio, pero bueno, efectos prácticos, para la escala de un humano sigue siendo un dios. Y tenemos otros que no son tan malignos como normalmente, como Bas o Nodems. Y a Igoroniax, Sunigurat, Gatanotoa, Iocta, Hastur y un tal Netchetkamp, que no me suena. Los grimorios, la alquimia, criaturas y adversarios que son, pues eso, antagonistas. La mayor parte son monstruos como bestias lunares, gurs, migos, profundos, los sectarios, que son humanos, horrores voladores, parásitos. Aquí ya vemos algunos que en un principio es posible que no conozcamos. Yit, los seres invisibles, espectros, es decir, fantasmas, y zombos acechantes. Así que tenemos como humanoides, tenemos a los sectarios omnipresentes. En cualquier juego que hayan cultos de los mitos de Tulu. Hay criaturas sobrenaturales como las bestias, los gules, el migo, profundos, es decir,
algunos clásicos de los mitos de Tulu y otros no tan clásicos como, bueno, obviamente los gitanos también son un clásico, como los espectros, seres invisibles, que son más entes sobrenaturales. Un capítulo para el director y la aventurita. Bien, vamos a echarle ahora un vistazo a lo que sería la creación de personajes y al sistema de juego. Vale, para hablar del sistema de juego y la creación de personajes, voy a empezar por el final, que eso es los personajes. Aquí tenemos una hoja de personaje en blanco. Tiene bastantes paralelismos con la llamada de Tulu, como podemos ver. Tenemos las características, tenemos una estabilidad mental que recuerda a la cordura de la llamada de Tulu bastante. Y las habilidades. Las habilidades están agrupadas en tres grupos: las físicas, los conocimientos y las sociales. Pero si las miramos, vemos que bueno, son bastante autoexplicativas. No hay una explicación de habilidad para qué sirven. Se supone que ya lo sabes. Es decir, rastrear, robar, conducir, que sí, animales, organizaciones secretas, crédito, folclore, bueno, son bastante explicativas. ¿Qué sistema de juego tiene? Pues es un sistema de dado de 100. Es decir, vamos a ver, por aquí lo tenemos. Vale. El porcentaje de éxito se basa en las habilidades y atributos del personaje. Por ejemplo, un personaje con una habilidad de atletismo alta tendrá un porcentaje de éxito más alto. Utiliza un dado de 100, lo normal, y si el número generado es igual o menor al porcentaje del éxito, la acción se considera éxito. Ya está. Es decir, has de sacar igual o menos en un dado de 100. No deja de ser un trasunto, un sistema muy similar a la llamada de Tulu. No es exactamente la llamada de Tulu, no es el sistema BRP. En este caso, por ejemplo, se nos hablan de niveles de éxito, como vemos aquí. Bueno, la posibilidad de forzar la tirada, es decir, hacer una segunda tirada si has fallado, tiradas con ventaja, bueno, tiradas enfrentadas, críticos, prifias, en fin. Y no hay mucho más explicado sobre el sistema de juego. La explicación que hay es bastante sencilla, como podemos ver. Hay más explicación sobre lo que es el combate en situaciones que lo que es el propio sistema de juego. Aquí tenemos el sistema de locura. Me llama mucho la atención pues la lista de fobias, que me recuerda a la tercera, sí, creo que es la tercera edición de la llamada de Tulu, que tenía también una lista de fobias. Y por aquí tenemos, bueno, para empezar, una errata de maquetación, en el que supongo que este recuadro va subido un poco hasta aquí y debería de englobar estas tres líneas y dejar fuera el manías y arrebatos. Y aquí se nos explica lo que es el sistema de tensión. Que, para no equivocarme, el sistema de tensión aquí está, depende de la locura. Es decir, son las decenas de la estabilidad mental, los puntos que has de perder para comenzar a tener tics nerviosos que marquen que estás tensionado. Manías y arrebatos, que bueno, morderse la uña, chasquear los dedos, ordenar o acomodar objetos, es decir, estos serían manías. Y luego los arrebatos, que es creo que era cuando perdías. Vale, un personaje que por ejemplo tuviese 55 puntos de estabilidad mental, es decir, de cordura, tendría un ataque de manía si pierde 3 puntos de cordura. Si llegáis a perder 5, es decir, la decena de su estabilidad mental, entonces además de la manía tendría un arrebato. Una manía
es decir, que en caso de tener 55 sería la mitad de 5, que redondeo hacia arriba, que serían 3, pues son efectos suaves. Mover o jugar con objetos pequeños, hacer ruidos con la boca, tocarse la cara, es decir, tics nerviosos o pequeñas manías. Llegar a perder tantos puntos de cordura como tu decena de estabilidad mental de tu cordura supone un arrebato. Los arrebatos ya son bastante más graves porque, entre otras cosas, estás perdiendo el control de tu personaje. Gritar, romper, desmayar, romper cualquier objeto, desmayarse, empezar a llorar, a autolesionarse, arrancarse el cabello, atacar al primer ser que interactúe con el personaje, es decir, que podemos ver que hay cosillas que no están en la llama de Turu. Por eso, aunque el sistema es porcentual, insisto en el que no es exactamente la llama de Turu. La magia, que bueno, es explicado en 2 páginas. Y los objetos. En los objetos tenemos unos objetos iniciales antes de la partida, en función de la época. Y luego vemos que hay objetos, en algunos casos por época. Aquí tenemos 1820, 1920. Aquí tenemos 1820 y 1920. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, no tenemos la actualidad. Entiendo de que al ser la actualidad es se espera que el jugador sepa, el director sepa cuánto pueden costar ciertos objetos en su época. Y me llama la atención que tampoco tenemos la ambientación post-apocalíptica. Bueno, aquí tenemos las armas con disponibilidad por época, pero una vez más tenemos solamente 1820 y 1920. Armas cuerpo a cuerpo, armas arrojadizas. Y los opiáceos o drogas, que es una lista de drogas con, bueno, un efecto, y en caso de que se abuse de ellos, que es bastante fácil, pues un efecto secundario que no es nada agradable. También tenemos objetos místicos, perdón. En fin. Si nos vamos a la creación de personajes, que me la he saltado. Aquí tenemos un poco la descripción de las habilidades, pero muy rápidamente. Vale, aquí. Lo que quiero mostraros son... Vale. La lista de profesiones. Y luego, pues, como podemos ver, hay una serie de habilidades por profesión. Cada habilidad tiene 75 puntos repartidos. Y luego hay otros 75 puntos que son para que el jugador los reparta a discreción, a su gusto, entre el resto de habilidades, para poder personificar el personaje. Hay una serie de trasfondos que nos da, bueno, por ejemplo, empresario. Es un magnate que ha perdido su imperio empresarial debido a decisiones arriesgadas o una mala economía o una mala gestión económica. Es decir, una explicación de los orígenes de tu personaje. Y tenemos también ventajas, habilidades especiales que tienen un coste en puntos de experiencia. Me llama la atención, o bueno, cuando lo estaba leyendo me llamó la atención que si por ejemplo me voy a equipo, tengo el equipo de 1820 y 1920. Pero si me voy por ejemplo al trasfondo, tengo la actualidad, tengo 1920, tengo el posapocalíptico y tengo el 1800. Supongo que será una rata o una confusión, porque no dice 1820, que es el que está puesto en el equipo.
Vale. Bien, vamos a hablar ahora de los dioses y los contratos, porque es el tema de los contratos me parece que es bastante importante en esta ambientación. Los personajes, bueno, los antagonistas, sectarios y los personajes pueden llegar a hacer un contrato con una entidad sobrenatural. Entiendo de que la intención del juego es que no sea solamente los 12 contratos posibles que hay aquí, sino que estos sean sobre todo una guía por si el director de juego quiere en algún momento presentar la posibilidad de que los jugadores hagan un contrato con otras entidades sobrenaturales. Tenemos algunas que son las clásicas, Yog-Sothoth, por ejemplo, el Nyarlathotep. Bueno, la del padre dragón me llama la atención porque, claro, el papi dragón yo no lo considero un dios ni un primigenio, sino que es un. Conceptualmente yo considero que es un profundo muy antiguo y que inclusive que es posible que haya más de un padre dragón en el mundo, pero bueno, no importa. El caso es que hay diferentes entidades sobrenaturales con las que se pueden realizar pactos. Si un humano realiza un pacto, pues obtiene ciertos beneficios, pero también ciertas obligaciones sobre tu mecenas sobrenatural. Por ejemplo, en el caso de Yog-Sothoth, vemos que está relacionado con los hechizos, es decir, al hacer el pacto con este dios, el investigador ofrecerá uno de sus propios ojos a cambio de que Yog-Sothoth le permita conocer en profundidad algunos de los hechizos con poderes más retorcidos, creando en el investigador cierta resistencia a sufrir sus consecuencias negativas. Tenemos una descripción de qué es Yog-Sothoth, cuál es el tipo de pacto que ofrece, la forma de actuar de Yog-Sothoth, seducir a los hombres expertos en magia, otorgándoles poderes oscuros y un poco de narrativa. Y llama la atención este capítulo porque hay una ilustración para cada uno de los pactos. Aquí tenemos, por ejemplo, un boxeador que no tiene pinta de ser un erudito de los mitos de Tulu, que le falta un ojo, con lo que se sobreentiende que ha realizado el pacto con Yog-Sothoth, que es llamativo que sea un boxeador el que, bueno, quiera aprender sobre magia. Tenemos a Nyarlathotep, al padre Dragón, que es el. Me hace gracia, bueno, me parece interesante su pacto, que es un nuevo hijo, que básicamente convierte al humano que ha pactado con Dagon en un híbrido de profundo. Es una promesa que puede parecer una putada, pero si lo pensamos fríamente, es una promesa de que puedes llegar a conseguir la vida eterna. Poca broma. Y bueno, la contrapartida, nada importante. A cambio de eh, a cambio, pues pierdes la mitad de tu carisma, porque claro, el hecho de que seas un medio profundo hace que la gente no te vea tan bien. Eso de que tengas una mirada penetrante, te quedes calvo y te salgan escamas, no anima a mucha gente a ignorar tu creciente olor a pescado, y además has de realizar un sacrificio que se debe realizar de una forma muy concreta, de lo contrario no será válido. Has de llevar a la víctima aún viva a un punto en el que haya agua corriente como un río o el propio mar, y has de estar una puñalada con una daga de plata hasta que muera desangrada. Es decir, un sacrificio de sangre. El pacto de Tulu, el pacto de Hastur, que en contra de lo que yo me esperaba, no es un pacto de. No es un pacto relacionado con el arte ni con la locura, sino que vuelve a la persona que haya pactado, pues un telépata. El dios confiere la telepatía a quien sea tan osado como pactar con él, puesto que la mente humana no está hecha para provocar esta nueva forma de percepción. El investigador ve mermados sus otros sentidos. Es decir, pierdes un 20% en todas tus habilidades perceptivas o sensoriales. Poca broma.
Y bueno, este capítulo ya lo he dicho, pero me gusta solamente mirarlo por las ilustraciones. Por eso ya vale la pena. Aquí tenemos a Bast, un gatito, a Nodems, Netchetcam, que no sé quién es, no lo he llegado a leer, por cierto, hay Goloniak, el tercer brazo, bueno, la mano amiga, y ya está. El tema de los pactos, hay que tener en cuenta de que aún no he leído el resto de suplementos, pero tengo la sensación de que no está orientado solamente a los personajes no jugadores, es decir, a los sectarios, sino que en una campaña o en una sucesión de partidas cortas, de one shots, no sería extraño, no sería anómalo que algún jugador decidiese pactar con un ser sobrenatural. No todos exigen un sacrificio de sangre como Dagón, sino que hay otros que, por ejemplo, piden un autosacrificio, como el ojo que se sacrifica a Yog-Sothoth. Así que un jugador podría llegar a ver con buenos ojos el pactar con una entidad sobrenatural. Las organizaciones secretas es otro de los conceptos importantes en este juego. Al menos es lo que yo he entendido. En particular, hay dos organizaciones secretas que están detalladas con bastante detalle. Una son los Rosacruces, que podemos ver que bueno, aquí tenemos reliquias, con ellos obtienes la fundación, la escuela, cómo entrar en la escuela, en su escuela de magia, organización interna, guerreros de la rosa, órdenes de sanación, en fin, diferentes ramas, guardianes de la realidad, y luego están los templarios. Bueno, organización interna, divisiones de los templarios, diferentes órdenes, es decir, diferentes ramas de esta otra orden. Los Rosacruces, aquí lo tenemos, es una organización envuelta en misterios que tiene sus orígenes bueno, en la antigüedad. Se supone que tienen una agenda oculta, que mantienen oculta al resto de la humanidad, llevan a cabo rituales y experimentos en secreto, y solo los más selectos conocen el auténtico objetivo de esta organización. Están activamente investigando algo de inmenso poder, pero no se especifica qué es. Algo que podrá cambiar el mundo, pero no se dice lo que es. Vamos. Unos eruditos que en un principio un tanto eclépticos o que en manos de un director de juego un poco hábil pueden ser polivalentes. ¿Serán malos o serán buenos? El tema de los templarios es bastante más directo. Son cazadores de monstruos. Herederos de la orden del Temple, es decir, de los templarios que defendían a los peregrinos en el camino, que realizaban las cruzadas. Pues estos lo que hacen son cazan monstruos, eliminar amenazas por el viejo método de, bueno, enfrentarse a ellas a pecho descubierto, no necesariamente, pero bueno, podemos ver los nombres que tienen: Orden Hospitalaria de San Miguel, Vanguardia Templaria, en fin. Y luego tenemos, espera, estos siguen siendo la orden de los templarios, valores principales de las organizaciones. Y tenemos luego las otras organizaciones que podemos ver que nada, son unos pocos párrafos bastante no detalladas, es decir, solamente explicadas un poco por encima. Algunas de ellas obviamente se tratan de cazar monstruos, la compañía de los cazadores de abominaciones. Otras pues obviamente están a favor de los seres sobrenaturales, el culto de la eterna oscuridad, poca cosa. Y hay algunos que lo que hacen es intentar
conseguir información, conseguir conocimiento arcano, creo que era la Orden del Círculo Estelar. La sociedad se ocupa de vigilar y evitar, no, que los cultos y seguidores de las deidades cósmicas despierten su poder, ¿no? Entonces, bueno, había una que eran eh, rec- buscadores buscadores de conocimiento arcano. Cazador, y bueno, y luego obviamente pues los agentes libres, cazadores, brujos y magos. Bien, tenemos una partida que son 2 noches a bordo, que es una partida cortita, es un one shot, que está pensado para jugadores que posiblemente no tengan personajes, que no tengan contacto con sobrenatural. Y por un lado les va a dar un primer antagonista y además un gancho para tener un contacto ya con una organización secreta. Si vas a jugar, te aconsejo cortar aquí el vídeo porque ya he dicho demasiado. Y si no, pues nada, vamos a ello. La aventura esta ocurre en un ferry. Se dice 2 noches a bordo porque son 2 noches en las que va a ocurrir la aventura. El ferry está por aquí vale, en el puerto de San Petersburgo, es bastante indiferente. Se trata de que los jugadores cuando estén embarcando, por un lado van a tener oportunidades de interactuar con otros viajeros, van a poder escuchar rumores, algunos de ellos un tanto suculentos, y les va a llamar tarde o temprano la atención una figura, un viajero, el que se muestra esquivo, que no interactúa con el resto de jugadores, es decir, una figura que llama la atención y que obviamente no esconde algo normal. Esta figura, ¿quién es? Esta figura acabará siendo justamente presentándose como un cazador, un ser que está intentando evitar una gran amenaza sobrenatural. Es un templario, es decir, un miembro de las dos organizaciones que están descritas en detalle. Este templario tiene la información de que al menos uno de los pasajeros o de los tripulantes, no sé qué información tenía, ahora no la recuerdo, está preparando un ritual y se encuentra en el barco para evitarlo. ¿Qué es este ritual? Pues resulta que uno de los marineros ha realizado un pacto y está dispuesto a entregar la vida de todos los pasajeros para conseguir, creo que recordar, que la vida eterna. Los personajes, bueno, ahí en total vemos que hay 6 escenas, es decir, es un one shot. No es necesario que los jugadores vayan por todas las escenas, porque es posible que directamente vayan, por ejemplo, a la bodega, que es donde está Yuri, que es el nombre del marinero. Los personajes pueden aliarse con el templario para luchar contra esta amenaza. Pueden esconderse en su camarote, fortificarse y esperar a que pase todo. Felicidades, espero que los paséis muy bien si decidís hacer esto. Pueden considerar que el templario está mintiendo y que el templario es una amenaza y luego encontrarse de que no es así. Pueden ignorar al templario, aunque entonces él seguirá haciendo su trabajo y llegará un momento en que los jugadores se van a encontrar entre dos fuegos, porque el templario solo narrativamente no va a conseguir acabar con la amenaza, es decir, los jugadores se van a tener que arremangar la camisa, las mangas y bueno, luchar contra esa amenaza. Esa amenaza, por cierto, creo recordar que eran 5 figuras con escamas y tentáculos que están escondidos en la bodega donde los escondió Yuri. Nos explica cómo han entrado dentro o si se han materializado dentro, pero bueno, está ahí. A lo largo del final, los jugadores pues pueden huir de estos 5 figuras humanoides con tentáculos y con escamas que van a comenzar a matar a la gente, o pueden unirse al templario para intentar pues matar a estos seres claramente sobrenaturales.
me hace gracia que una de las opciones sea justamente pues eso, hacer una barricada en el camarote. Los jugadores se esconden, no quieren saber nada. Y bueno, pues nada, la masacre de los PNJs a manos de los monstruos, pues se hará de una forma tranquila y pausada. En el epílogo, pues obviamente tenemos la posibilidad de que el templario agradezca la ayuda de los jugadores y quizás no sean incorporados en la organización secreta, pero podrían ser tratados como posibles apoyos en misiones posteriores. Quién sabe, quizás darles una misión de prueba de cara a una posible incorporación en esta organización secreta. Y luego, pues bueno, tenemos algo que me gusta que estén, que son unas fichas pregeneradas. Lamento de que estén en este formato. Hubiese preferido que estuviesen con las fichas ya preparadas para ser impresas, es decir, con una ficha propiamente impresa con su dibujito de personaje, y que bueno, que se pudiesen imprimir y entregar directamente a los jugadores en lugar de una versión resumida en, en columnas. Pero bueno, el tener unas hojas, unas fichas pregeneradas siempre es bueno.